hermanos, vamos a ponernos de pie para dar inicio a nuestro culto en esta tarde. Vamos a iniciar cantando, hermanos, vine a alabar a Dios. Bien, cerrar sus ojos y unir su rostro, oremos al Señor. Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús, te queremos dar gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí. Bendice, Señor, te ruego a cada uno de mis hermanos que ha venido y suplicamos, Padre Celestial, que quienes están caminando rumbo a este lugar, pues también tú les traigas. Que tu poder, tu gracia, Señor, se manifieste y que en el nombre de Jesucristo reciba la gloria y la adoración. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, queremos entregar en el hueco de tu mano el culto, la adoración, la adoración, Señor, la alabanza a tu nombre, y queremos que tú seas enaltecido, Señor. Límpianos del pecado y de la maldad y permite que en todo lo que hagamos tu nombre santo sea enaltecido. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo. En Cristo rogamos, agradecemos estas cosas. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano, por favor? Enseguida vamos a cantar, hermanos, el himno número 430, Dulces Melodías Cantaré.
466. Número 466, hermanos, victoria en Cristo. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí.
Muy bien, hermanos. Pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos, qué bueno que estamos aquí. Gracias al Señor que Dios nos permite de su gracia, ayuda, fortaleza para estar esta tarde aquí en la reunión de alabar al Señor Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Así es que qué bueno. No tenía música especial, ¿eh? Muy bien, qué bueno. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, pues seguimos orando que el Señor se manifieste en el cuidado, la protección de la familia de cada uno de ustedes y que el Señor siga honrando su nombre a través de nuestras vidas. Y quiero recordarles que el próximo sábado tenemos entonces la primera parte de la fiesta de los niños, próximo sábado 19, 10:30 de la mañana. La primera parte de la fiesta de los niños, de aquí de las Dalias hacia Vicente Guerrero, ¿verdad? Esa es la primera fiesta este sábado. Y luego el domingo 20, la siguiente fiesta de aquí para acá, para Zaragoza. Entonces, este domingo, con la ayuda del Señor, sábado y domingo, pretendemos tener aproximadamente 75 en cada día de fiesta, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Normalmente, como ya les he dicho, pues hemos tenido un montón de niños en ese domingo de los niños, pero pues ahora estamos tratando de guardar un poquito. Entonces este es el asunto para este próximo fin de semana. Próximo jueves tenemos culto, y luego el miércoles 23 vamos a tener el banquete de Navidad, porque así ya le llamamos, pero hoy solamente vamos a tener un platillo, ¿verdad? Para que la gente no permanezca tanto tiempo aquí en la iglesia después del culto. Y la idea entonces que cada uno de nosotros traigamos a los invitados, cada usted invite un par de familias, 2 familias por familia, ¿verdad? 2 familias por familia, y el culto lo vamos a tener allá afuera. Y ya le dije que vamos a climatizar en la cancha, vamos a poner clima, entonces todos se van a poder quitar la chaqueta y todo, ¿verdad? Va a estar ¿a cuántos grados les gustaría? ¿Unos 30 grados está bien? ¿Sí, 30 grados? ¿30 grados está bien? ¿Les gustaría? Bueno, 30 grados con la ayuda del Señor, ¿verdad? El próximo miércoles 23. Y no pierda de vista nada, ninguno tenemos que perder de vista que el propósito es que alguien escuche por primera vez el Evangelio, que alguien crea en el Señor Jesucristo, que alguien se acerque al Señor, que alguien se arrepiente de sus pecados. Ese es el propósito, no hay otro propósito, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, 430 pesos por familia, 430 pesos por familia para el miércoles 23. Lo queremos reunir el domingo 20. El domingo 20, según cada uno vaya pudiendo, pero cada familia deberemos aportar 430 pesos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y entonces, pues, buscar que haya alguien que escuche, que crea, que se acerque al Señor. Gracias. ¿No echaste nada? Algo les echaron que raspara en la garganta. Ese detenido, ¿cómo se llama? Ese que le echan aquí, ¿no? ¿Se llama? Roncolino. Bueno, entonces este es el plan. Este es el plan para esta próxima semana. Y por favor estén orando que el Señor nos dé la fuerza, la salud, el ánimo a cada uno, a cada familia, y que Dios nos ayude, para poder servir, para poder hacer la parte que tenemos que hacer. Les recuerdo que el tiempo de la Navidad es el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, es el tiempo de dar. Él se dio por nosotros, es el tiempo de dar. No es el tiempo de recibir, es el tiempo de dar. Para la fiesta de los niños, a propósito de eso, para la fiesta de los niños ya tenemos los pasteles, ya tenemos los platos, ya tenemos los refrescos. Pero lo que no tenemos son juguetes, nos faltan juguetes. Entonces
necesitamos que cada familia recuerde que este asunto pues está ahí y traiga sus juguetes para poder darle por lo menos un juguetito a cada niño que nos acompañe, que nos visite próximo sábado con la ayuda de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Sí estamos en eso? Amén. Muy bien. Tenemos que recordar que es el tiempo de buscar que alguien más escuche, crea y se convierta al Dios verdadero. Y el próximo 23, pues lo que requerimos es esos 430 pesos, ¿verdad? Para el platillo que vamos a dar a cada persona. Básicamente la idea es que cada quien agarre su plato y corra. ¿Verdad? Es básicamente la idea, que cada quien agarre su plato y corra, y el asunto es que, bueno, no queremos prolongar mucho la fiesta y que pues vayan a llegar los señores de la autoridad, ¿verdad? Dicen que se llevan a los que estén en la puerta. Entonces pues ahí voy a poner a algunos que necesitan unas vacaciones. Así es que este es el plan para esta próxima semana y la que viene, hermanos, y sobre todo pensar, como les digo claramente, el asunto de la gloriosa historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Ese es el plan, recordar que Él nos ama tanto, que nació en un pesebre por usted y por mí, precisamente para salvarnos y librarnos de la ira venidera. Hoy vamos a meditar aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9, vamos a leer 7 versículos ahí. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7, si nos ponemos de pie con reverencia a Dios y su palabra. Dice ahí la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Todos juntos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos juntos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Rogamos, Padre, que tú en tu gracia infinita y divina nos ayudes y tu poder, tu gracia, Señor, se manifieste, tu nombre sea enaltecido y glorificado. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que tú obres en el poder del cielo, Señor, cuando estamos recordando, cuando estamos hablando, Señor, acerca de tu nacimiento, acerca de tu advenimiento, Señor, y acerca
las promesas que tú traías en tu persona para cada uno de nosotros en este mundo. Señor, obra con el poder del cielo, manifiéstate y glorifícate. Que el nombre de Jesucristo, Señor, reciba la gloria y la oración. En nombre de Jesús rogamos por estas cosas, le hacemos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, el profeta habla acerca de la oscuridad, del pecado, de la maldad que el pueblo de Israel estaba caminando, estaba viviendo, y una situación, ¿verdad?, que de tremenda cuestión, de tremenda angustia. Los pueblos estaban en guerra siempre, y cuando la guerra venía sobre las naciones, ¿verdad?, sobre los pueblos, pues les traía una tremenda tribulación, tremenda tiniebla, oscuridad, angustias, y verdad, y dice la Biblia literalmente eran sumidos en las tinieblas. Pero el Señor está anunciando a través del profeta, proféticamente está anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo. Y está anunciando que Él, la luz del mundo, vendrá a esta tierra. Él, que es la luz, vendrá a traer precisamente, a sacar de la sombra de muerte a aquellos que están viviendo en esta situación. Mire qué tremenda situación, como ya hemos dicho. Hoy estamos viviendo en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte. Gracias a Dios por todo, y tenemos que recordar que los creyentes tenemos la certeza, la seguridad de que la luz que es Cristo Jesús estará alumbrando nuestro camino hasta llegar allá, ¿verdad? Hasta llegar a aquel momento, aquel día en que el Señor nos lleve a su presencia. No significa que los creyentes no tengamos miedo de morir, ¿verdad? Nadie se quiere morir. Todo el mundo dice que se mueran los feos nada más, ¿verdad? Que se mueran los feos, algunos están condenados, ¿verdad? Pero el asunto es que es la cuestión, o sea, la muerte es un elemento, la muerte es un asunto que está rondando todos los días la vida de cada uno, ¿verdad? De cada uno de la gente en este pueblo, en el mundo entero hoy. Hay lugares donde hay pueblos tan concentrados que hay tanta gente falleciendo. En la Loma, me está diciendo aquí que muchas gentes han muerto. Y ayer estaba hablando con un pastor y me dice, no, es que mira, muchos han muerto, y me empezó a mencionar a un montón de gente que ha muerto, que ha fallecido. Dolor, quebranto en la vida de muchas personas. La muerte no deja de ser un dolor, un quebranto, una situación difícil. Pero precisamente en medio de esa situación, el versículo 2 del capítulo 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios siga fortaleciendo a todas esas familias de creyentes que han perdido a sus seres queridos en medio de estos tiempos y estas situaciones, ¿verdad? Que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude. Pero encima de todo eso, hermanos, es precisamente que el día que confiamos en el Señor Jesucristo, el día que alguien nos enfocó cuando nos preguntó, ¿y qué si tú te mueres hoy? ¿Qué si tú te mueres hoy? Nos enfocó directamente hacia la muerte y nos habló acerca no de la solución de no morir, sino de la solución de creer que con Cristo Jesús estamos seguros. Con Cristo Jesús estamos seguros para estar en la eternidad con Él, para vivir eternamente. Así es que el profeta, hablando a la gente de Israel, ¿verdad?, les dice que la luz vendrá, y que la guerra, y que el sufrimiento, y que el dolor, porque cuando está hablando dice, porque tú quebraste el pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Recuerde que una de las situaciones tremendas y graves es que cuando los pueblos vencían, eran los reyes que venían y ponían su
ponían su trono en medio de los pueblos vencidos y eran tratados como esclavos, y eran tratados de una manera terrible, de una manera tremenda y de manera tal que les hacían trabajar y pagar impuestos y demás hasta enriquecer a los opresores, Entonces, precisamente por eso dice que les quebró el pesado yugo, les quebró la vara que tenían sobre el hombro, ¿verdad? El cetro del opresor, ¿verdad? Ese mano que tenía el rey nada más para decir, hagan, y si no, mátenlos y arrástrenlos y quítenle sus hijos, y quítenle sus ovejas, y quítenle sus ganados y sus pertenencias. Y dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego, se acabó, dijo el Señor. Se acabó, no habrá más dolor, más quebranto, más sufrimiento, más llanto. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Y les dice la razón. La razón es porque un niño nos es nacido. La razón es porque hijo nos es dado. La razón porque Él viene a reinar el principado sobre su hombro. Esa es la razón. Y la razón es porque más que los nombres están dando las características de su ser, de su persona. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando acerca de estas características, de la esencia de nuestro Señor Jesucristo, de la esencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que eso es precisamente, ¿verdad? No porque un niño no se ha nacido. ¿Cuántos niños habían de nacer? ¿Cuántos niños habían de nacer? Pero como dijimos, no se trata de un niño cualquiera, no se trata de un niño, no se trata de aquel que es engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Es aquel que viene a reinar a esa tierra. Es aquel que desde que nace está su palabra reinando entre nosotros, entre cada uno de las personas de este mundo, ¿verdad? Es la promesa del Mesías. La promesa del Mesías, por cierto, esta noche se llama la promesa del Mesías, porque luego se me olvidó decir. La promesa del Mesías. La promesa de aquel enviado. La promesa de aquel prometido. Aquel que se promete que vendría a esa tierra. Aquel que se promete que vendría a este mundo. Aquel que se promete que vendría precisamente a traer la luz, la paz, el gozo a este mundo. Sabe que será una publicidad muy barata de los creyentes que estemos viviendo al ritmo de este mundo, que estemos caminando al ritmo de este mundo, que estemos moviéndonos al ritmo de este mundo con los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos entendimientos, las mismas cosas que este mundo está haciendo. Recuerde, este mundo está en las sombras de la muerte, este mundo está en el temor, este mundo está en el pecado, este mundo está en la maldad, este mundo está en la corrupción, este mundo no tiene esperanza. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué publicidad tan barata será que un cristiano, que un creyente viva, ¿verdad? Bajo esa misma perspectiva, bajo esa misma óptica, ¿verdad? De vida, ¿sí? Y realmente, como le digo, sí nos preocupamos y la verdad, de repente nuestra mente parece que con algunos asuntos en la confusión y tiene uno que reaccionar, tiene uno que recordar que Él está con nosotros. Amén. Que Él, la luz del mundo, está con nosotros. Que Él, el Todopoderoso, está con nosotros. Que Él es el que tiene el control de todas las cosas, está con nosotros. A veces parece que estuviéramos solos, pero no es así. Nunca será así. Nunca será así. Por eso dice, el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, estimados hermanos. El mensaje de Cristo, el mensaje de la luz, el mensaje de la Navidad, es la razón por la que la gente enciende las luces en los diferentes lugares. La gente confunde y a veces la gente no sabe cuál es la razón de poner luces, porque es que estamos anunciando la luz que es Cristo Jesús. La luz que es Cristo Jesús, ¿verdad? La gente enciende, la gente a veces, ustedes alguna vez, no sé si hoy, ese año se hará, porque todo el mundo está con el pensamiento de que, ¿verdad? Qué triste Navidad vamos a tener. Una Navidad pandémica, una Navidad coronavirus, ¿verdad? Una Navidad COVID,
Qué triste. Y pensar que, ¿verdad? Y hay gente metida en ese pensamiento, ¿verdad? La razón por la que la gente desafía las autoridades y dice, no le hace que me lleve el tren, pero lo bailado aquí me lo va a quitar, ¿verdad? No le hace que pase lo que pase, pero vamos a tener la fiesta, vamos a tener eso. Y la verdad, hermanos, es que el asunto importante es que tenemos que recordar. Les escribí una carta y digo, es tiempo de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Es la oportunidad de hacer énfasis en lo que la palabra de Dios dice acerca del anuncio profético de su nacimiento. Es tiempo de hacer énfasis acerca de su concepción milagrosa. Es tiempo de hacer énfasis acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Es tiempo, hermanos, de hacer énfasis en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que la gente, como usted y yo, pudimos haber confiado en Él para la salvación de nuestras almas? Es tiempo. Todo el mundo habla de la Navidad en el sentido de que te van a regalar. En el sentido de cuánto te van a dar de aguinaldo. En el sentido de cuánto vas a recibir. ¿Qué es lo que quieres para Navidad? ¿No es el vocablo que hablamos? ¿No es lo que hablamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres para Navidad? Y la verdad, hermanos, es que la Navidad es el tiempo de proclamar, es el tiempo de hablar, es el tiempo de decir acerca de Cristo, acerca de recordar que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Amén. Ese es el tiempo. Y esa es la promesa del Mesías. La promesa del Mesías allá en Filipenses, San Pablo recordando estas cosas. En Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo decía, mire, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, ¿verdad? En una misma cosa, en un mismo deseo, en un mismo asunto importante, y empieza a recordar lo glorioso, lo grandioso del Señor Jesucristo viniendo a esta tierra. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es el Mesías viniendo, es el prometido, es el ungido, es el enviado, es el que, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y en la condición de hombre se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermano, qué tremenda situación. Qué tremenda situación. La gente, todo el mundo piensa en el mensaje del nacimiento de Jesús. Todo el mundo representa el nacimiento de Jesús. La mayoría de la gente de este mundo habla acerca, o escribe, o proclama, o dice algo acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero qué terrible que en este mundo es tan mal entendido y mal comprendido ese mensaje. Hay tanta gente que simple y sencillamente ese será el único tiempo que recuerden que Jesús nació, pero que no tiene ningún efecto en la vida de aquellos que creen que nació. ¿No está así? Es terrible pensar en la gente que celebra un nacimiento, que celebra la Navidad, pero que para ellos solamente es la celebración.
No hay nada más ni de atrás, ni del medio, ni adelante. No hay nada más. No hay nada más. Y eso entonces, eso es un mensaje que está vacío. Porque tan portentoso asunto, tan portentoso mensaje, tan portentoso hecho del hecho de que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se despojó de ser Dios. Dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró diciendo, soy Dios. Nadie me puede tocar, nadie me puede ver, nadie puede ver mi indecible santidad. Como decíamos esta mañana, lo glorioso de su mensaje es que es Dios con nosotros, es Emmanuel, aquel que vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos estar con Él, Él pudiera estar con nosotros y nosotros pudiéramos estar con Él. Y qué tremenda situación, estimados hermanos, porque la gente en este mundo piensa, la gente religiosa en este mundo piensa que esto será solamente unos días y se acabó. Y se emborracharon y se gastaron y se compraron y hicieron lo que tuvieron que hacer y quisieron hacer, y eso fue todo. Reducir el mensaje, reducir el evento más portentoso en este mundo a unas simples horas, estimados hermanos. Qué terrible miseria, qué terrible miseria. Porque si ese pensamiento y ese nacimiento del Señor Jesucristo en la tierra no trae a nuestras vidas convicción, no trae a nuestras vidas cambio, no trae a nuestras vidas transformación, no trae a nuestras vidas el deseo de querer hacer algo más, de ser mejor para el Señor, el deseo de buscarle con más ánimo, el deseo de buscarle con más denuedo, el deseo de buscarle con más amor, no tiene sentido. No tiene sentido. Será demasiado. Como para tan poco llevarlo a una sola fiestecita, una comidita y se acabó. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree usted? Es aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es aquel que se despojó a sí mismo. Es aquel que vino y tomó la forma de siervo. Es aquel que se hizo semejante a los hombres. Es aquel que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y es aquel que se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por usted y por mí. Amén. Por usted y por mí. Hoy qué tremenda situación para nosotros creyentes. Qué tremenda situación para nosotros creyentes, y decimos, pues yo ya fui cristiano, pero ya no me pidan más, ya hasta aquí llegué yo. Tremenda situación, porque entonces estamos reduciendo el portentoso mensaje de Cristo Jesús. Estamos reduciendo el portentoso mensaje de Cristo Jesús a un tiempo cuando la palabra del Señor nos dice que Él vino para la eternidad. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y no solamente, hermanos, se doble toda rodilla en el sentido literal, pero la humillación que necesitamos tener delante del Dios del cielo, la humillación que debiéramos tener delante del Todopoderoso, la humillación de nuestras vidas. Porque, ¿sabe qué? El asunto de la humildad es un asunto que si no se practica, se olvida, se deja. Nadie es, en este asunto, nadie es humilde por naturaleza. ¿Cierto o no es cierto? Todos a la primera de cambio, cuando la cosa no es ahí, mire, a saltar, a levantarse inmediatamente, porque precisamente el Señor dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para que todos y cada uno de nosotros tendremos que recordar que delante de Dios no somos gran cosa. Amén. A veces nos vemos al espejo y el espejo es como el de la brujita, ¿verdad? Espejito, espejito, y nos hace ver muy grandes. En realidad, delante de Dios no somos gran cosa. No somos más que tristes pecadores redimidos por la gracia de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Así es que el perfecto hombre era el perfecto Dios. El perfecto hombre era el perfecto Dios.
el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Isaías precisamente quería recordarnos, o nos recuerda con su profecía acerca de ese nombre que es sobre todo nombre. Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y dice, y se llamará su nombre. Ese nombre que Dios le da precisamente para exaltarlo sobre todo nombre. No dice, y llamará sus nombres. No, está hablando de las características de su persona. Está hablando de las características de su ser. Está hablando precisamente de ese nombre glorioso. De ese nombre glorioso. Y dice, empieza a decir que su nombre es admirable. Admirable. Mi hermano, la verdad es que qué tremenda situación. Qué tremenda. ¿Sabe cuándo nos aburrimos en la vida cristiana? ¿Sabe cuándo los creyentes se aburren en la vida cristiana? Cuando dejan de ver al admirable. ¿Me está siguiendo? Hay mucho cristiano que ha dejado, o mucho creyente que ha dejado de ver a Cristo. Ha dejado de ver a Cristo porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando el creyente deja de ver al Señor Jesucristo, deja de ver al admirable, empiezan a pensar que la vida cristiana es aburrida. Empiezan a pensar que no tiene sentido. Empiezan a pensar que ¿para qué voy al culto? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro al Señor? ¿Para qué testifico de Él? ¿Para qué doy para la obra de Dios? ¿Para qué me aparto el diezmo? ¿Para qué doy ofrenda? ¿Para qué? ¡Qué aburrido! ¿Verdad? Porque no han dejado de ver, o quizás nunca han visto al autor y consumador de la fe. Quizás nunca han levantado su mirada para ver el admirable, aquel admirable, porque cuando ves algo que es admirable te embelezas y no quieres dejar de verlo, porque es admirable, es admirable. Pero qué tremenda situación cuando dejamos que nuestra vida se convierta cristiana, nuestra vida cristiana se convierte en una vida aburrida, de aburrimiento, de decir, ay, otra vez el culto, ay, yo tantas cosas que tengo que hacer, ay, yo tan cansado que estoy, ay, otra vez una vida aburrida, una vida sin sentido. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es tu cristianismo? ¿A quién sigue tu cristianismo? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La Biblia dice que su nombre es admirable. Admirable, ¿verdad? Yo no sé qué será lo más admirable que hayamos visto en esta tierra o pensado en esta tierra, pero la Biblia dice que lo más admirable es el Señor Jesucristo. Amén. Lo más admirable es el Señor Jesucristo. Es aquel que dice, pon los ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué pasa cuando tienes fe? Dice, las cosas que no esperas, las cosas que no ven, suceden. La razón de ver al admirable, la razón de buscar al admirable, la razón de tener nuestra mirada puesta en el Señor Dios Todopoderoso. Él es admirable. Así es que, hermano, la verdad es que el admirable Dios eterno es aquel que quiere guiar nuestras vidas. Es aquel que quiere guiar. Mire, la verdad es que usted piense tantito conmigo. Hay tanta gente que ha dado su vida para el Señor. Hay tanta gente que han entregado sus vidas a los campos misioneros. De una manera tal que no les importó morir. No les importó entregar sus vidas, sus personas, sus esposas, sus familias, sus propiedades. No les importó absolutamente nada. Cuando escucharon el llamado del Señor, del admirable, entonces estuvieron decididos ahí. Y a dejar todo. No empezaron a pensar, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? No, eso es lo que me conviene porque Dios me manda, porque Dios me dice. Dejaron carreras, dejaron vidas de posiciones tremendas, dejaron vidas de comodidad, dejaron vidas completamente en el éxito
éxito, ven el éxito de lo que el mundo dice es el éxito, y por el llamado del Señor, entonces lo dejaron, porque para ellos era admirable. Era admirable, era ese foco de admiración que no cambia, que no deja de ser admirable, que no deja de sorprender, que no deja de maravillar, que no deja de bendecir, que no deja de ayudar, que no deja de hacernos ver cosas maravillosas que jamás pensamos que veríamos. La razón por la que gente ha entregado sus vidas, gente ha entregado sus vidas en los campos misioneros, gentes han estado dispuestos a morir en manos de aborígenes, en manos de gente terrible, en manos de... No les importó absolutamente nada, podía venir y estaban dispuestos a cumplirlo porque habían visto, habían enfocado su vida en el admirable, en el admirable. Oh, qué tremenda situación, hermano. Qué tremenda situación de miseria hoy cuando hay gente que dice que escucha el llamado, pero necesitan primero ver para creer. Ver para creer. Y lo único que tienen que ver es el autor y consumador de la fe. Como hay gente que la verdad no tiene nada que ver con ese asunto. Con ese asunto, porque sus vidas nada tienen que ver con el admirable. Con el admirable. Es que mi hermano, la verdad es que cuando se va a agotar esa vida de admiración, cuando se va a agotar ese Dios maravilloso, cuando se va a agotar ese Dios que hace milagros grandiosos, gloriosos, cuando se va a agotar, cuando tú y yo enfoquemos la mirada en Él, cuando vamos a agotar de ver, cuando nos vamos a cansar de verlo, cuando nos vamos a cansar de observarlo, cuando vamos a cansar de depender de Él, cuando vamos a cansar a entender que habrá algo más grandioso que el Señor. No hay. Pero ¿sabes cuándo sucede? Cuando dejamos de enfocar a nuestro Señor admirable. Pedro empezó a caminar en las aguas cuando el Señor le dijo que caminara en aquellas aguas turbulentas. Y cuando empezó a descender, cuando se empezó a hundir, cuando dejó de ver al admirable. Cuando dejó de ver al admirable. Dejó de verlo y empezó a hundirse en sus propias dudas, en sus propios temores, en sus propias situaciones, en sus propios quebrantos y dolores. Empezó a sumergirse. Pero mientras vio al admirable, pudo hacerlo admirable, caminar sobre el mar. Caminar sobre el mar. Ese es el nombre. Dice, llamará su nombre admirable. Admirable. En el libro de los Jueces, aquella historia del nacimiento de Sansón. En el capítulo 13. El versículo 16, el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Oh, mi hermano, qué tremenda situación. El admirable Dios, el Dios Todopoderoso estaba ahí con esta mujer, mostrándole la grandeza, mostrándole el poder. Pues estaba con este hombre, ¿verdad? Hablándole acerca del nacimiento de Sansón y cómo es que sucedería y cómo es que pasarían estas cosas. Porque Él es admirable. Él es admirable. Solamente podría venir de Él, estimados hermanos, de nadie más. De nadie más. Oh, mi hermano, qué tremenda situación, ¿verdad? Llamará su nombre admirable. Admirable, Él es el admirable Dios. ¿Sabe? Nuestra oración deberá ser, hermanos, nuestra oración deberá ser que no dejemos de ver al admirable. El día que tú empiezas a pensar que tu vida en Cristo pierde sentido,
tendrás que darte cuenta es que has dejado de ver al admirable. Tendrás que darte cuenta que has dejado de ver a aquel que es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Manoah, el papá de Sansón, estaba viendo el poder y la gracia de Dios manifestarse en la vida de ellos. Y sabe, uno de los asuntos tremendos es que de repente dejamos de ver las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. De repente empezamos a olvidar, empezamos a pensar que como si fuera por nosotros, pero olvidamos lo más importante, es que Él es admirable. Amén. Él es admirable. Llamará su nombre, dice la palabra de Dios, admirable, admirable. Pero luego dice, consejero, consejero. Ustedes y yo recordamos que este mundo empezó a padecer por causa de un consejo. Este mundo empezó a padecer por causa del consejo. Dice la palabra de Dios que ahí en el huerto del Edén, Satanás se le aparece a Eva y le empieza a dar un consejo. No, come de ese árbol porque es el árbol del bien y del mal. Vas a saber todas las cosas, vas a saber todo, vas a ser igual a Dios. Empezó con un consejo hermano. Un mal consejo, un mal consejero. ¿Sabe que hoy en día todo el mundo estamos listos para aconsejar? ¿Y sabe cuál es lo peor de todo este asunto? Es que todos estamos dispuestos a escuchar consejos. ¿Me está siguiendo? Todos estamos dispuestos a escuchar consejos, querrámoslo o no. Leemos los consejos en las redes sociales, escuchamos consejos, y escuchamos que la gente dice, que la gente esto, que la gente lo otro. Estamos siempre dispuestos a esa situación. El asunto de los consejos es un asunto tremendamente importante. Hay vidas, hay personas que se divorcian por causa de un consejo malo de alguien o una tremenda situación. Hay gente que deja el consejo de Dios por escuchar el consejo de las personas. Le parece más interesante, le parece mejor. Hay gente que mire, basa su vida en un solo consejo de alguien que sus vidas denotan que necesitan buenos consejos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? No, es que ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con tu esposa? No, es que tú debieras, mira. No, hay que amarrarle la cuerda bien, esa vieja que no se te suba encima, porque si no, ¿y tienes problemas con tu esposa? No, mira, ni batalles, pero así como va, lánzalo, lárgalo, ¿verdad? Que se acabe. Y mire, consejitos. Hay gente tan sabia que está dispuesta a dar esos consejos, tan valiente para dar esos consejos. ¿Pero tienes problemas en el trabajo? No, hazle caso a tu jefe. Sí, no, y agacha la cabeza. Sí, ponte como corderito. Que te quieren dar de más, que te quieren latigar, que te quieren exprimirte, tranquilito, tranquilo. Que esa chamaca te anda rondando, tú luego dile que contigo 2, 3 y ya se hace, vamos. La gente está dispuesta a aconsejarse, puede ser buenos para aconsejar. Así empezó, hermano, el mal en el mundo. Un consejo. Satanás le dijo a Eva, como que Dios ha dicho, tú no te creas. Lo que pasa es que Él no quiere que seas como Él, sabiendo del bien y el mal. Un consejo. Pero ahora precisamente el Señor, para pelear esa batalla, dice que Él es el consejero. Él es el consejero. Y miren, la verdad, hermanos, es que somos tan reacios los cristianos. Le digo, escuchamos consejos de todo el mundo, escuchamos consejos por todos lados, escuchamos consejos por todas las vías, pero batallamos tanto para seguir el consejo de Dios en su palabra, batallamos tanto para seguir el consejo de Dios en oración, batallamos tanto para seguir el consejo del pastor, batallamos tanto para seguir. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que todos sabemos y que todo, ya lo leí.
Ya lo leí en mi periódico de novedades. Ya lo leí en las redes sociales. Ya lo leí. A alguien le pasó, a alguien supo, a alguien dijo, a alguien pasó. Y él dice que el consejo es... ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya leíste el consejo de Dios? ¿Escuchaste con atención la predicación de la palabra de Dios para hacer? Consejero. ¿Y se llamará su nombre? Consejero. Consejero. Yo no tendría ningún empacho. Alguna gente dice que no había separación entre admirable y consejero. Admirable y consejero. Yo no tendría ningún empacho en aceptar que ese fueron los consejos más admirables, los consejos más sabios, los consejos más tremendos, vienen precisamente de Dios y su palabra. Y los consejos más desechados en este mundo son los consejos de Dios y de su palabra. Hay hasta ocasiones hasta que nos da vergüenza decir el consejo de Dios, porque van a decir que monjigato, que ¿verdad? Santurrón, que esto, que el otro, porque el consejo de Dios es diferente a lo que la gente dice. El consejo de Dios trae convicción, el consejo de Dios trae carga. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Ahí está precisamente. El consejo de Dios, ¿verdad? Le digo, empezó el mal en este mundo empezó y ahí Satanás convenció con su consejo a Eva y entonces vino Adán y comió de la manzana, ¿verdad? Del fruto prohibido, y el consejo fue tomando forma en la vida hasta que Adán y Eva son expulsados del huerto, hasta que Adán y Eva entonces van a vivir por su pecado, van a vivir apartados de Dios, buscando al Señor, hasta que el Señor Dios Todopoderoso venga, ¿verdad? El Mesías venga y nazca en esta tierra y busque y salve todo aquello que se ha perdido. Todo aquello que se ha perdido. Es el consejero que salva a la humanidad. El consejero que está dispuesto para dar consejo, el consejero que está dispuesto para hablar a tu corazón. No hay día, no hay momento, no hay situación en que el Señor no esté dispuesto a darte un consejo. A darte un consejo. ¿A dónde acude usted por los consejos? ¿A dónde va usted por sus consejos? ¿A dónde va usted por sus consejos? ¿A quién acude? ¿A quién acude? El borracho va con el cantinero a pedir un consejo a ver si deja de pistear. El adúltero va con el adúltero diciendo, ¿cómo ves? ¿Verdad? Le pago ya esto. El fornicario va con otro fornicario para que le diga cómo, si deja, si sigue o cae, ¿no? El ladrón va y le consulta a algún ladrón si paga de robar o no. ¿Verdad? ¿A dónde va usted? ¿A dónde vamos con nuestros consejos? Todos necesitamos consejo. Todos. No hay nadie en esta tierra que no. Mire, ya le dije, todos escuchamos consejos, todos tomamos consejos, querrámoslo o no, todos queremos dar consejos, lo quiera la gente o no. Pero bendito Dios, tenemos al admirable consejero. Tenemos a aquel que sí sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. Sí sabe lo que está delante de nosotros. Sí sabe lo que será el futuro. Sí sabe lo que será, ¿verdad? Sí sabe lo que viene. Sí sabe lo que viene. Sí sabe que tú y yo necesitamos consejo para seguir en el camino o para dejar el camino que estamos siguiendo. Para dejar el camino que estamos siguiendo. El consejero que está listo para salvar a la humanidad. El consejero que está listo para perdonar pecados. El consejero que está listo para acercarnos a su corazón.
El consejero que está listo para hablarnos al oído. El consejero que está listo para hablarnos al corazón. El consejero que está listo en cualquier momento y en cualquier situación para ayudarnos a salir. ¿Sabe que el error más clásico que cometemos es olvidar que tenemos un consejero? El error más clásico que cometemos es pensar que consejero como yo no hay dos. Y yo tengo el consejero. El consejero más sabio que nosotros encontramos somos nosotros mismos. Más sabio, nosotros mismos. Y no se le olvide que fue el Señor Jesucristo que dijo: admirable consejero. Admirable consejero. Y no solamente eso, hermanos, porque mire esas características, esta capacidad del Señor Dios Todopoderoso, admirable consejero, lo dice: Dios fuerte, Dios fuerte, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que todo lo sabe, el Dios que puede todo, el Todopoderoso. El Todopoderoso. La verdad, hermanos, es que no hay cosa más importante, más gloriosa que el saber, que entender que tenemos al Dios Todopoderoso en nuestra parte, al Dios fuerte, al Dios que no lo detiene nadie, al Dios que no puede nadie contra Él. Y la Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios fuerte. Dios fuerte. Dios fuerte, mi hermano. ¿Cómo llegamos a considerar que alguien más o algo más puede que el Señor? ¿Cómo llegamos a considerar que alguien puede lo que nosotros no podemos, ¿verdad? Hablando de las personas en esta tierra, y confiar más en las personas que en el Dios Todopoderoso. Mire, parecería aberrante lo que yo digo cuando digo que a veces confiamos más en las personas que en el Dios fuerte. A veces confiamos más en las personas débiles, confiamos en las personas más ignorantes, confiamos en las personas más sin capacidad, confiamos en las personas más sin poder, confiamos más que en el Dios fuerte. Porque, escuchen, cualquier persona en esta tierra, el más calificado es un ignorante al lado de Dios. Amén. Amén. Dios fuerte, dice la Escritura. Dios fuerte, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Creador, el que todo lo hace para la gloria de su nombre. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 1: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Oh, mi hermano, qué glorioso es leer la Escritura, qué glorioso es saber que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él ha prometido estar con nosotros, el Todopoderoso. ¿No sabría un cambio bien diametral en nuestras vidas si pensáramos, si creyéramos en ese Dios? Seguido, estamos atorados porque no podemos. Amén. Seguido, publicamos que no podemos. Seguido, damos cuenta con nuestras vidas y con nuestras acciones de que no podemos. Pero dice la Biblia que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que es, Él es el que era, Él es el que ha de venir, el Todopoderoso. Si usted regresa conmigo allá a Isaías. Isaías, el capítulo 10. Dice la palabra
nuestro Señor ahí, Isaías el capítulo 10 y el versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Sabe qué, mi hermano? Cada uno de nosotros tenemos que pensar y regresar al Dios fuerte. Regresar, ¿sabe? Ya deberemos de dejar mire, este cristianismo el día de hoy se está volviendo un cristianismo de frases, un cristianismo de frases más que de acciones. Se está volviendo un cristianismo más de decir, un cristianismo, ¿verdad?, de publicación, más que un cristianismo de vida, un cristianismo de acción, más que nada se está volviendo un cristianismo de publicación. El Señor dice a través del profeta, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. A Dios fuerte, volver al Dios fuerte, volver a ese Dios todopoderoso, volver a ese admirable, volver a enfocar los ojos en el admirable Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando enfocamos los ojos en el autor y consumador de la fe, todo lo demás va a ser eclipsado, todo lo demás va a ser quitado. Hoy la gente ha quitado sus ojos del Señor y estamos tratando de ver a todo lo demás, a todos los demás alrededor. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Por qué lo hace? Si lo hace. Y olvidamos al admirable consejero, olvidamos a aquel que puede tomar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud y volvernos al gozo, volvernos a la maravilla de la vida cristiana. Y buscar cada día que nos aconseje, buscar el consejo de Dios, buscar su palabra, preguntarle. El rey David estaba en la batalla y en cada momento paraba para decir: Señor, los persigo. Señor, sigo adelante. Señor, voy. Él decía el Señor: sí, ven, los entrega en tu mano. El Señor decía: no, detente. Que vaya fulano, que vaya perengano. Consejero. Hoy las vidas, nuestras vidas, de nuestras familias, están en juego y no consultamos y no buscamos el consejo del Dios Todopoderoso. Consejero, Dios fuerte. El remanente de Jacob, dice la palabra de Dios, volverá al Dios fuerte. Volverá al Dios fuerte. Volvamos a nuestro Dios fuerte. Volvamos al Dios que tiene todo el poder. Vivamos, hermanos, regresemos a ese cristianismo donde Dios es el que obra, donde Dios es el que hace. Volvamos a ese cristianismo donde dependemos del Dios del cielo. Volvamos a ese cristianismo donde Dios tiene el control. Volvamos a ese cristianismo donde Dios guía, Dios dirige. Volvamos a ese cristianismo donde podemos ver bien claramente al autor y consumador de la fe, donde nos consideramos a nosotros mismos y veremos que nosotros mismos no podemos hacer gran cosa, absolutamente nada, somos inútiles, pero vemos al admirable que está ahí, maravilloso, glorioso, portentoso, esperando que tú y yo le busquemos y clamemos. Y lo dice el profeta: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. ¿Sabe? La mujer samaritana vino al Señor Jesucristo. El Señor le pidió un vaso de agua. Y ella dijo: no te puedo dar, no nos juntamos. Pero le digo: si tú supieras que quien te está pidiendo es la fuente de agua eterna. Si tú supieras que el que te está pidiendo es la fuente de vida eterna. Si tú supieras que el que te está pidiendo es el autor y creador del cielo y de la tierra. Si tú supieras que el que te está pidiendo es el autor de la eternidad.
Cuando está diciendo Padre eterno, está diciendo Cristo Jesús es la fuente, es el autor de la eternidad, es la fuente de la vida, ¿verdad? Es la fuente de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. La vida. Cristo Jesús es la fuente de la vida. El niño que nacería sería la fuente de la vida, el autor de la eternidad, el autor de toda gracia, de toda bondad y toda misericordia. Oh, mi hermano, tenemos que recordar qué tremenda bendición ser hijos de Dios, qué tremenda bendición ser salvos por la gracia de Dios, qué tremenda bendición reconocer el conocimiento de la palabra de Dios para entender que Él es la fuente de la vida eterna. Dijo un predicador un día, el día que tú encuentres esa fuente, entonces vas a tener todo lo que necesites en tu ministerio. Y encontré a uno de los que habían estado conmigo escuchando esas palabras y me preguntó, ¿qué, hermano? ¿Usted ya encontró la fuente? Y hace muchos años, hermano, encontré la fuente de vida que es el Señor Jesús. Encontré la fuente de toda bendición. Es el Cristo vivo. Es el Cristo. Porque antes de que yo le contestara, dijo, porque yo todavía la estoy buscando. ¿Saben, hermano? Él es la fuente de toda bendición. Es la fuente de toda vida eterna. Es la fuente de la eternidad. Él es la fuente. Él es el Padre eterno. Él es el que en Él está toda la eternidad. Propio Señor Jesucristo. Y luego dice, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Le preguntaron a Jehú, Jehú, ¿hay paz contigo? Y él les dijo, ¿y tú qué sabes de la paz? ¿Tú qué sabes de la paz? Otro dijo, el rey dice, Jehú, tú venías en paz. ¿Cuál paz con las fornicaciones de tu madre? Hermano, la paz no está en las personas. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. La paz no está en nuestras actitudes tan buenas. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Es la razón por la que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo piensa que la paz es la ausencia de la guerra. El mundo piensa que la paz es la ausencia de problemas. El mundo piensa que la paz es la ausencia de dificultades. ¿Y cuando el Señor Jesucristo estuvo sin dificultades en la tierra? Sin embargo, Él dijo, mi paz. La paz de saber que Cristo Jesús está en ti, está en mí. La paz de saber que haces y hacemos lo que Él quiere, lo que Él manda, lo que Él pide. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Yo no la doy como el mundo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es el que seguiría. Dice la Biblia, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando justicia en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oh, mi hermano, el mensaje de la Navidad, el mensaje del niño que nos es nacido, el mensaje del hijo que nos es dado, el mensaje de aquel que nace en Belén es un mensaje de gozo, es un mensaje de fortaleza, es un mensaje de paz, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de confianza, es un mensaje para cada cristiano, para cada creyente hijo de Dios, levantar la cara, levantar el ánimo, levantar los ojos al autor y consumador de la fe y ver al admirable y pedir su consejo y saber que es el Dios fuerte y que es el Padre eterno y que solamente la paz es
está en Él. Ese es exactamente el mensaje de la vida, mi hermano. La verdad es que cuando los creyentes empezamos a vivir vidas aburridas y vidas apocadas y vidas en la tristeza y vidas en el pecado y vidas en la maldad y dependiendo solamente de nuestras propias personas y nuestras propias actitudes y nuestras propias situaciones, la verdad es que estamos olvidando levantar los ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanta los ojos, hermano. Levanta los ojos, hermano. Ahí está la vida. Gocémonos y disfrutemos la vida cristiana. Porque Él no se agota. No cambia. No deja de ser. Puestos de pie, Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por la inspiración que viste al profeta Isaías. La tierra estaba en tinieblas, la tierra estaba en lúgubre oscuridad, la tierra estaba en el pecado y en la maldad. El pueblo de Israel estaba fastidiado, cansado, agotado por los enemigos, Padre. Y hoy no es diferente, mi Señor, mi Dios. El mundo sigue en la misma condición, agotado, Señor. Pero no solamente el mundo, a veces los creyentes también olvidamos estas cosas. Y Padre Celestial, agotados y vidas aburridas y vidas, Padre Celestial, sin sentido, se ven. Porque la verdad no se entiende. Gente que dicen creer en ti, Señor, cambiando las cosas, las situaciones por unos cuantas monedas, por unos cuantos pesos. Olvidando lo grandioso de tu palabra, olvidando lo grandioso de tu persona, olvidando lo admirable, Señor, que tú eres. Oh Dios del cielo, ayúdanos por favor a regresar nuestros ojos al autor y consumador de la fe. Ayúdanos por favor, Señor, a regresar los ojos al admirable, en el cual no hay, Señor, aburrimiento, no hay nada, Señor, que se parezca, sino solamente, Señor, emoción, gozo, paz en el creer, en el buscarte. Oh, mi Señor, obra con tu poder y tu gracia y tu bendición. Así como estamos ojos cerrados, inclinados. ¿Por qué no viene al altar si tiene que venir y hablar con Dios acerca de su vida como creyente? Se ha convertido en una vida aburrida, en una vida sin sentido, cansado de servir, cansado de pensar en las cosas espirituales, pensar que ya no tienen sentido. Ya de vez en cuando hay, cuando me acuerdo, hay cuando puedo. Eso es su vida cristiana. Ha dejado de ver al admirable. Tiene otras cosas en su vida que sean más importantes y más admirables. Ahora el aburrimiento, la vida, el tedio por vivir, es algo tan terrible. Cuando la gente vio al admirable, cuando personas como el soltero, cuando personas como todos esos misioneros, toda esa gente, como personas como Orlando Garri, que se doblaba de dolor en su camper y decía: Él es admirable, Él es admirable, Él es bueno, Él es misericordioso. Padre, poderoso y santo, en el nombre precioso de Jesús, te rogamos, Señor, que nos ayudes para levantar nuestros ojos al admirable. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a levantar los ojos a ti, que eres el autor y consumador de la fe. Porque de esa manera, Señor, estaremos encendidos, deseosos, vivos, para adorarte, para glorificarte, para servirte, para caminar contigo, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos desviado la mirada y estamos observando todo alrededor, menos a ti, menos aquel que es admirable, menos aquella visión, Señor, tan gloriosa que veía el profeta Isaías cuando dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Obra, Padre Celestial, manifiéstate gloriosamente, obra por el poder de tu nombre santo, Señor, y que la gloria y la honra sean solamente. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, para levantar
Cristo rogamos y lo hacemos por todo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a prepararnos para recoger las ofrendas, los diezmos del culto esta noche. Mientras lo hacemos, hermanos, vamos a cantar Soy feliz porque Cristo me salvó. Orarnos para que despedido. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos has permitido estar aquí, Señor, y haber escuchado, Señor, tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que tú nos ayudes en las decisiones que cada uno hemos tomado y podamos, Señor, llevarlas a la práctica, Señor. Te ruego, Señor, bendigas las ofrendas, los diezmos, Señor, bendice al dador alegre, Señor, bendice también a cada uno y te rogamos, Señor, que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos, mi Dios, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.